Carl Jung llegó a documentar un patrón psicológico tan inquietante que lo describió como una de las transformaciones más desafiantes que había presenciado en la naturaleza humana. A lo largo de numerosos casos, observó algo que lo dejó marcado: pacientes, en su mayoría personas con una profunda capacidad empática, que parecían frágiles, dulces y hasta rotos, hasta que, en algún momento, algo dentro de ellos se quebraba de forma irreversible. Yo los llamo los despiertos. Estas personas encarnaban, sin saberlo, los principios más profundos de la integración de la sombra. No solo transformaban su propia vida, cambiaban por completo la manera en que entendemos la psicología humana. Jung dedicó décadas a estudiar comportamientos que reflejaban los fundamentos del trabajo con la sombra en individuos hipersensibles, y lo que encontró sigue inquietando a profesionales de la mente incluso hoy, porque los más amables no son débiles, son armas esperando a ser forjadas. En sus archivos clínicos de Zúrich, Jung detectó un patrón perturbador que se repetía una y otra vez. Pacientes que llegaban cargando las mismas heridas emocionales. Eran empáticos que habían sido desmantelados, pieza por pieza, por las mismas personas que afirmaban amarlos. Venían con marcas que aprendieron a justificar, con depresiones que atribuían a su propia culpa y con una extraña costumbre de disculparse simplemente por existir. Eran seres que habían pasado su vida absorbiendo el dolor ajeno, la furia de padres dependientes del alcohol, la traición de parejas infieles, el caos de familias disfuncionales. Actuaban como verdaderos amortiguadores emocionales de su entorno, cargando con un peso invisible que los demás ni siquiera notaban. Jung observó que estos individuos no solo sufrían en silencio, se convertían en depósitos vivientes del dolor colectivo, tal como él lo describió en sus escritos. Y aquí viene lo que realmente heló su sangre. Estos empáticos no se limitaban a soportar el abuso, lo sistematizaban. Cuando Jung les pedía que describieran sus relaciones, esperaba escuchar los relatos confusos de mentes dañadas. Pero lo que descubrió fue radicalmente diferente. No estaban destruidos, estaban atentos, estudiando cada detalle. Guardaban en su memoria un archivo minucioso de todos los que alguna vez los habían herido. Conocían los detonantes, las inseguridades y los miedos más profundos de sus agresores. Habían trazado mapas emocionales con la precisión de un cirujano. Y lo más impactante, jamás habían usado esta información, hasta que algo, una última herida o un acto imperdonable, los empujaba más allá de su punto de quiebre. Jung llegó a describir su mente no como un diario de víctima, sino como una sala de guerra estratégica, silenciosa, esperando el momento exacto para activarse. Si alguna vez has sentido que la gente subestima lo mucho que percibes, grábate esta frase: lo veo todo. Con el tiempo, Jung comprendió que no estaba frente a simples víctimas, sino frente a lo que yo llamo genios psicológicos encubiertos. Personas que demostraban de manera viviente sus teorías sobre las capacidades avanzadas que algunas mentes desarrollan bajo presión. Su talento no estaba en inventar, sino en practicar una especie de arqueología emocional, desenterrar, con solo una mirada, las heridas más antiguas y profundas de alguien. Intrigado, Jung empezó a ponerlos a prueba. Llamaba a colegas suyos a la consulta sin darles ninguna información previa a los pacientes. Bastaban unos minutos para que estos empáticos detectaran traumas de infancia, patrones de relación y hasta inseguridades profesionales. Su nivel de acierto superaba el 95% de manera constante. Lo más inquietante no era que tuvieran un don místico, sino que lo lograban prestando atención a un nivel que la mayoría de las personas jamás alcanza. Lo que otros llaman intuición, para ellos era un meticuloso proceso de recolección de datos. Jung se dio cuenta entonces de algo revolucionario. Los empáticos no solo sienten más, sino que procesan la información emocional con una rapidez y precisión excepcionales. Sus cerebros están afinados para detectar patrones en el comportamiento humano, aunque la sociedad les haya hecho creer que su talento es una condena. Cada vez que intentaban señalar lo que veían, las mentiras, la manipulación, las agendas ocultas, recibían la misma respuesta: eres demasiado sensible o exageras.
Aprendieron a callar, a desconfiar de su propia percepción y a disculparse por detectar lo que otros no podían o no querían ver. Pero la verdad no desaparece solo porque dejes de pronunciarla. Se acumula, capa tras capa, como un peso invisible que tarde o temprano exige ser liberado. En muchos de estos casos, ese peso llevaba décadas creciendo. Jung observó que los empáticos no pierden la cordura por sentir demasiado, sino por el constante mensaje de que sus sentimientos son inválidos. Y así comprendió que lo que vivían no eran colapsos nerviosos, sino rupturas internas que en realidad eran revelaciones. Detectó un patrón que se repetía en todos sus casos. La transformación no era gradual, sino un estallido repentino, un momento de impacto que, bajo presión extrema, encarnaba a la perfección su concepto de integración de la sombra. El detonante siempre era la traición. No cualquier traición, sino la perpetrada por alguien a quien el empático había entregado su confianza más absoluta y a quien había protegido sin reservas. Una y otra vez, Jung documentó escenarios similares. Descubrían una infidelidad, un engaño financiero o una manipulación emocional profunda por parte de la persona más cercana. Lo devastador no era solo el acto en sí, sino la amarga constatación de que habían visto las señales todo el tiempo y las habían ignorado. Como hacen los empáticos, eligieron el silencio. Cargaron el dolor sin compartirlo, se culparon, se exigieron ser mejores parejas, hijos o amigos, hasta que llegó lo que yo llamo el evento de claridad, ese instante en que su capacidad de reconocer patrones superó, de forma irreversible, su necesidad de creer en lo mejor de la gente. Muchos esperarían que un empático reaccionara con lágrimas, gritos o un colapso emocional. Incluso sus agresores lo esperaban, preparados para lidiar con una tormenta de emociones. Pero lo que sucedió fue lo opuesto, y por eso resultó tan aterrador. Se volvieron anormalmente serenos. Jung describió este momento como el instante en que la inteligencia analítica y la inteligencia emocional dejan de estar separadas y se fusionan en una sola fuerza. En diversos casos, observó lo que yo llamaría la transformación psicológica más escalofriante posible. No atacaban, no gritaban, no buscaban venganza. Simplemente empezaban a decir la verdad. Todo lo que habían visto, registrado y soportado en silencio, emergía, no con ira, sino con una precisión casi quirúrgica. Era como si un cirujano señalara uno por uno los órganos enfermos antes de extirparlos. No era revancha, era lucidez. El empático utilizaba por fin su don de percepción total, no para justificar conductas ajenas, sino para exponerlas. Jung recordaba antiguos principios que advertían: nada se compara con la fuerza de quien, por fin, confía en sus propios sentidos. Y aquí radicaba el núcleo de su descubrimiento. No era venganza, era integración de la sombra. Ese instante en que una persona deja de reprimir las partes de sí misma que aprendió a ocultar. La sombra del empático no era maldad, era su inteligencia negada, su intuición silenciada y su fortaleza encadenada. Cuando finalmente incorporaban esas facetas, se convertían en lo que Jung llamaba seres psicológicamente completos. Lo más inquietante para él era que la transformación era irreversible. Ya no volvían a complacer para ser aceptados, no se disculpaban por establecer límites y no volvían a dudar de lo que percibían. Se habían convertido en aquello que más temía, empáticos imposibles de manipular, y los cambios no se quedaban en lo mental. En pocos meses, reorganizaban su vida con precisión estratégica, abandonaban relaciones abusivas sin dramas, cortaban lazos con familiares tóxicos de manera limpia y definitiva, reconstruían su mundo bajo sus propias reglas, seguían siendo profundamente compasivos, pero ahora de forma selectiva, cuidando con atención a quién entregaban su energía. Y quizás lo más perturbador para Jung era el impacto que su sola presencia generaba. Personas que antes los pisoteaban ahora se sentían incómodas, incluso nerviosas ante ellos. Nadie sabía explicar exactamente por qué, pero todos lo sentían. Estos empáticos no se habían vuelto agresivos ni crueles, y aún así, cualquiera que los conociera percibía que algo profundo, casi invisible,
había cambiado para siempre. Jung identificó este fenómeno como el instinto del depredador invertido. Las personas manipuladoras pueden detectar casi de forma instintiva cuando sus métodos han dejado de funcionar. Es como si de pronto la presa ya no fuera presa, y esa sensación las obligara a mantenerse alejadas. Igual que un vampiro huye de la luz del sol. Jung escribió: el empático despierto no necesita anunciar su poder. Los demás lo sienten en lo más profundo de sus huesos. Si alguna vez notaste que la gente empezó a tratarte de forma distinta cuando encontraste tu fortaleza interior, sabrás que este cambio se percibe antes incluso de que lo declares. La fascinación de Jung con estos casos iba mucho más allá de la curiosidad profesional. Lo inquietaba porque veía en la transformación de sus pacientes un reflejo de sí mismo. Él, que hoy sería considerado una persona altamente sensible, conocía por experiencia el dolor de percibir lo que otros no perciben y de sentir lo que la mayoría prefiere evitar. Estos casos lo obligaron a formularse una pregunta perturbadora. ¿Qué sucede cuando los empáticos dejan de ser los amortiguadores emocionales de la sociedad y comienzan a utilizar sus dones con estrategia? Para responderla, siguió durante años las vidas de estos pacientes tras su integración. Y lo que descubrió fue tan asombroso como inquietante. Muchos se convirtieron en personas extraordinariamente exitosas. Sus negocios prosperaban porque sabían detectar las verdaderas necesidades de los clientes antes incluso de que éstos las expresaran. Sus nuevas relaciones eran sanas porque podían identificar a los depredadores emocionales en cuestión de minutos. Sus decisiones rara vez fallaban, pues confiaban de forma absoluta en su inteligencia intuitiva. Entonces Jung tuvo una revelación que le heló la sangre. No habían perdido su empatía, la habían perfeccionado. Esto significaba que, así como antes podían ser manipulados con facilidad, ahora tenían la capacidad de manipular con la misma maestría, pero elegían no hacerlo. Su comprensión de la psicología humana era tan profunda que los volvía casi invencibles en cualquier escenario social. Y aquí radicaba lo verdaderamente escalofriante. Con el poder de destruir por completo a quienes alguna vez los habían herido, decidieron simplemente apartarlos de su vida y seguir adelante. Jung supo entonces que estaba presenciando el nacimiento de lo que llamó el empático integrado, alguien con la sensibilidad para percibirlo todo y la sabiduría para decidir dónde colocar su energía. En sus notas privadas, escribió: he observado algo hermoso y terrible. Estas personas se han convertido en aquello que todo manipulador teme, alguien que puede verlo por completo y que ya no necesita nada de él. Si tú has llegado a ese punto, podrías decir: te veo, pero no te necesito. Estas transformaciones no se daban en un vacío. Jung documentó cómo los cambios de los empáticos integrados repercutían en todos los sistemas de los que formaban parte. Las dinámicas familiares se desmoronaban, no porque ellos las destruyeran, sino porque dejaban de sostener la disfunción. Los familiares con adicciones ya no podían descargar su peso emocional sobre ellos. Los parientes deprimidos debían buscar otras fuentes de validación. Los hermanos manipuladores perdían a su saco de boxeo psicológico. Lo más revelador para Jung fue comprender que la mera transformación de estos empáticos obligaba a todos los que los rodeaban a tomar una decisión: evolucionar o mostrar su verdadera naturaleza. Las personas sanas crecían al ver su ejemplo, mientras que las tóxicas quedaban expuestas en sus intentos desesperados por arrastrarlos de nuevo a los viejos patrones. Jung observó así lo que yo llamo el efecto espejo del empático. Estos individuos ya no tenían que confrontar abiertamente las disfunciones ajenas. Su sola presencia reflejaba esas sombras de vuelta, con una claridad tan incómoda que nadie podía seguir ignorándolas. Los manipuladores no soportaban permanecer cerca de ellos. Era como si su sola presencia los dejara desnudos ante la verdad, incapaces de desplegar sus habituales juegos psicológicos. En cambio, las personas auténticas encontraban, quizá por primera vez, un refugio seguro en la compañía de estos empáticos transformados. La investigación de Jung reveló que los empáticos despiertos se convertían en auténticos detectores humanos de verdad, no a través del juicio o la confrontación,
sino simplemente por la fuerza silenciosa de su presencia. Lo más perturbador surgió cuando Jung decidió presentar a estos pacientes transformados a otros que estaban bajo su cuidado. En cuestión de minutos, podían identificar heridas psicológicas centrales y, además, señalar con exactitud el tipo de intervención terapéutica que la persona necesitaba. La precisión de sus diagnósticos superaba incluso la de Jung, pese a sus décadas de experiencia. Esto abrió una inquietante pregunta que lo acompañó durante años. Si un empático podía desarrollar un nivel de comprensión psicológica superior al de un profesional entrenado, ¿qué significaba eso para el futuro de la psicología? Movido por esta duda, comenzó a estudiar en silencio a otros empáticos de su consulta, elaborando lo que yo llamo el protocolo de observación de integración, un marco para entender cómo esta transformación se produce de manera natural. El marco de observación de Jung no era terapia tradicional, era un registro meticuloso de cómo ciertos empáticos desarrollaban lo que él denominó la conciencia guerrera tras una traición severa. Encontró etapas constantes en todos sus casos. La primera era el reconocimiento, el momento en que el empático empezaba a identificar las partes reprimidas de su sombra, no solo su ira, sino también su inteligencia, su fuerza y su derecho legítimo a establecer límites. Dejaban de patologizar su percepción y comenzaban a confiar en su inteligencia emocional como lo que realmente es, un sistema avanzado de procesamiento de datos humanos. La segunda etapa era la integración. Jung observó cómo unían sus aspectos luminosos y oscuros hasta convertirse en lo que él llamaba el yo completo. Se transformaban en personas capaces de mostrar una amabilidad extraordinaria hacia quienes la merecían y al mismo tiempo una precisión implacable hacia quienes no. La tercera etapa, la aplicación, fascinaba especialmente a Jung. Los empáticos integrados aprendían a utilizar su inteligencia emocional de forma estratégica, no solo para defenderse, sino para construir y dirigir. Se convertían en lo que describiría como arquitectos psicológicos, personas capaces de leer, influir y navegar sistemas humanos con una precisión que parecía sobrenatural. Detectaban la manipulación a distancia y la neutralizaban antes de que pudiera echar raíces. No solo sanaban sus propias heridas, se volvían inmunes al abuso psicológico sin perder su capacidad de amar y conectar de manera genuina. En sus notas privadas, Jung escribió con asombro: «He sido testigo del nacimiento de la compasión unida a la sabiduría. Estas personas se encuentran entre los seres psicológicamente más poderosos que he conocido». La etapa final del proceso era lo que Jung comprendió como el retorno natural al servicio. Estos empáticos integrados no se volvían fríos ni distantes, sino selectivamente generosos. Empleaban sus habilidades para ayudar a otros empáticos a transformarse, formando lo que Jung documentó como una red de individuos psicológicamente resilientes. El trabajo de Jung con estos casos dejó un efecto dominó que aún perdura. Llegó a la conclusión de que los empáticos no eran personas con una enfermedad que curar, sino individuos evolucionados que vivían en sistemas diseñados para explotar sus dones. Comenzó a ver la sensibilidad empática no como una fragilidad, sino como una capacidad psicológica que debía ser comprendida y protegida. Sin embargo, también reconoció un riesgo importante. En las circunstancias equivocadas, esas habilidades podían ser devastadoras. Un empático que integrara su sombra sin un anclaje ético sólido podía convertirse en un manipulador formidable. Por eso, desarrolló lo que llamó el modelo de integración ética, en el que documentó cómo los empáticos despiertos canalizaban de forma natural sus poderes hacia la sanación y no hacia el daño. Sus expedientes sobre estas transformaciones quedaron entre sus investigaciones más resguardadas. Jung sabía que si las personas equivocadas aprendían a provocar deliberadamente la transformación de un empático, ese conocimiento podría ser usado como un arma. Por eso dispersó sus observaciones en varios diarios privados y jamás publicó sus conclusiones completas en vida. Las notas finales de Jung sobre estos casos revelan algo profundamente bello. Estas personas
Vivieron el resto de su vida como lo que yo llamo guerreros equilibrados, seres capaces de una ternura infinita con quienes la merecían y de una fuerza implacable frente a quienes amenazaban lo que amaban. Se convirtieron en modelos vivos de lo que Jung consideraba el próximo paso evolutivo de la humanidad. Personas que podían sentirlo todo sin derrumbarse, verlo todo sin caer en el cinismo y amar intensamente sin perderse a sí mismas. Cerca del final de su carrera, Jung escribió una última reflexión sobre estos empáticos transformados. Demostraron que el verdadero viaje del empático no es pasar de la sensibilidad a la insensibilidad, sino de la absorción inconsciente a la elección consciente. No se volvieron menos empáticos, se volvieron perfectamente empáticos. Jung dejó una advertencia para las futuras generaciones de psicólogos. Nunca subestimes a alguien que ha aprendido a confiar plenamente en su propia percepción. Para él, el empático despierto representaba la evolución más poderosa que la psicología había presenciado. Quien alcanza este estado ya no duda de lo que ve ni de lo que siente. Y la historia le dio la razón. Investigaciones modernas confirman lo que sus casos demostraban. Los empáticos que integran su sombra se vuelven psicológicamente invencibles. Ya no pueden ser víctimas de la manipulación emocional porque detectan los juegos antes de que siquiera se formen. No pueden ser iluminados con gas porque confían absolutamente en sus percepciones. No pueden ser quebrados porque ya han tocado el fondo y han vuelto más fuertes. Lo que hace que las observaciones de Jung sean eternamente relevantes es que todo empático, en algún momento, enfrentará ese instante decisivo, la traición tan profunda que los obliga a elegir entre seguir siendo víctimas o convertirse en soberanos de sí mismos. La cuestión no es si el empático llegará a su punto de quiebre, sino si, cuando ocurra, integrará su sombra de forma consciente, como los casos que Jung documentó, o si dejará que lo consuma de manera destructiva. Su investigación mostró que la mayoría, empujados al límite, eligen la integración. No se vuelven crueles, se vuelven precisos, no pierden el corazón, recuperan la columna vertebral. El empático transformado encarna lo que Jung llamó amor con límites, la capacidad de cuidar profundamente sin sacrificar la propia integridad. La última lección de estos casos, que todavía resuena en los círculos de la psicología, es que estas personas no se convirtieron en alguien distinto, se transformaron en lo que siempre habían sido, debajo de todas las capas de condicionamiento. Jung creía que todo empático lleva en su interior la posibilidad de volverse psicológicamente intocable. Solo hace falta el catalizador adecuado, casi siempre una traición, para que ese potencial despierte. Lo resumió así: la mayor tragedia del empático no es su sensibilidad, es cuánto tarda en honrarla como merece. Y si volvemos al inicio, recordamos que Jung documentó un patrón psicológico tan perturbador que lo llamó la transformación más aterradora de la naturaleza humana. No eran casos aislados, sino una verdad profunda sobre la psicología empática. Los empáticos no son, por naturaleza, víctimas. Por naturaleza, son poderosos. La sociedad solo les enseña a reprimir ese poder para ser aceptados. Cuando un empático se quiebra, en realidad no se rompe. Despierta habilidades que siempre había tenido. Y en sus archivos, Jung dejó constancia de la verdad que los manipuladores temen. Las personas más amables suelen ser las más fuertes, porque la amabilidad sin fuerza solo alimenta la disfunción. Los empáticos despiertos que Jung estudió representan la evolución en acción. Individuos capaces de sentirlo todo y al mismo tiempo elegirlo todo con plena conciencia. Pacientes que parecían frágiles y vencidos, hasta que algo dentro de ellos cambió para siempre. Su investigación demostró que el viaje del empático no consiste en volverse menos sensible, sino en convertirse en dueño absoluto de su sensibilidad. Se trata de volverse conscientemente sensible, y Jung comprendió que esa conciencia es la que convierte a una víctima en una fuerza de la naturaleza. Lo más hermoso de sus hallazgos fue descubrir que estos empáticos transformados jamás perdieron su capacidad de amar. Simplemente aprendieron a amarse a sí mismos con la misma intensidad con la que alguna vez amaron a los demás. Si eres empático
y estás leyendo esto, recuerda la revelación esencial de Jung. Tu sensibilidad no es una debilidad, es tu arma más poderosa. El día que aprendas a manejarla de forma consciente, ese día te volverás verdaderamente fuerte. No peligroso para personas inocentes, sino para aquellos que intentarían explotar tus dones. Y eso, precisamente, es lo que más necesita el mundo. Empáticos que conozcan su valor, que confíen en sus percepciones y que se nieguen a apagar su luz para que otros se sientan cómodos. La investigación de Jung nos deja una pregunta clave. No se trata de si un empático se transformará, sino de si lo hará de forma consciente o dejará que la vida lo empuje a hacerlo a la fuerza. Si estás listo para convertirte en el empático integrado que Jung documentó, aquel que combina sensibilidad con estrategia, repite para ti mismo: el mundo no necesita más empáticos rotos, necesita más empáticos despiertos, porque su investigación demuestra que la transformación no solo es posible, sino inevitable. El empático, tarde o temprano, llega a su punto de ruptura. La única pregunta es: ¿dirigirás tú ese poder o dejarás que ese poder te dirija a ti?